Ada entró en el bloque de los calabozos solo un paso por detrás de León, justo a tiempo para ver al periodista salir a trompicones de su celda y caer al suelo. «Ayúdalo», le gritó León, y pasó corriendo al lado de Bertolucci para echarle un vistazo a la celda. Ada se detuvo delante del jadeante reportero y, sin hacer caso a la orden, se quedó a la espera para ver si lo que lo había atacado salía de un salto por la puerta de la celda. Estaba protegido por los barrotes. ¿Cómo demonios ha ocurrido esto? Esperó apuntando a un lado de León mientras este se colocaba delante de la celda, con el corazón palpitando a toda velocidad. Y vio la sorpresa reflejada en su rostro, el asombro en su cara. El modo en que miró a uno y otro lado del calabozo le indicó que estaba vacía y que no había nada en su interior, a menos que el atacante fuese invisible. De ninguna manera. Ni siquiera empieces a pensar en algo así, no dejes que esa idea se apodere de tu mente. Ada se arrodilló al lado del periodista y se dio cuenta inmediatamente de que se encontraba en muy mal estado. De hecho, se estaba muriendo. Se había desplomado en una posición medio sentada, con la cabeza apoyada en los barrotes de la celda adyacente a la suya. Todavía respiraba, pero no tardaría mucho en dejar de hacerlo. Ada había visto aquella clase de mirada anteriormente, con los ojos fijos en un punto más allá de donde se encontraban, además del temblor y de la palidez. Pero lo que no había visto era lo que lo había provocado, y eso era lo que más miedo le daba. No se veía ninguna herida, así que supuso que debía tratarse de un ataque al corazón, quizás un infarto. Pero, ¿y el grito? «Ven. Ven, ¿qué ha ocurrido?» Ben clavó su mirada perdida en el rostro de Ada, y ésta advirtió que las comisuras de la boca estaban un poco rasgadas y sangraban. Abrió la boca para hablar, pero lo único que logró articular fue un gruñido ahogado e ininteligible. León se agachó al lado de ambos, tan confundido como ella. Hizo un gesto negativo con la cabeza hacia Ada, como una respuesta no hablada a una pregunta que no había hecho. No existía pista alguna de lo que había ocurrido. Ada bajó la vista hacia Bertolucci y lo intentó de nuevo. «¿Qué ha pasado, Ben? ¿Puedes decirnos qué ha pasado exactamente?» Las temblorosas manos del reportero subieron hasta colocarse encima de su pecho. Logró susurrar una única palabra con un esfuerzo visible. «Ventana». Ada no se sintió más tranquila al oír eso. La ventana del calabozo medía poco más de 30 centímetros y, desde luego, menos de medio metro, y estaba a una altura de unos 2,5 metros del suelo del calabozo. En realidad, no era más que un pequeño agujero de ventilación que se abría al garaje. Nada podía haber pasado por allí, al menos, nada de lo que ella hubiera leído u oído hablar, y eso significaba que existían peligros para los que no estaba preparada. Bertolucci todavía estaba intentando hablar. Tanto Ada como León se inclinaron para poder oírlo mejor, esforzándose por entender sus doloridos susurros. «Pecho. Me arde. Huele». Ada se relajó un poco. Estaba claro, había visto u oído algo fuera de la celda, algo que le había provocado un infarto masivo. Podía comprender eso. Una putada para el periodista, pero aquello le ahorraría el trabajo de tener que matarlo. Bertolucci extendió una mano de repente y la agarró por el antebrazo, mirándola con tal intensidad que la sorprendió. Su apretón tenía poca fuerza, pero pudo ver la desesperación en sus ojos húmedos, una desesperación y una pena frustrada que le inspiraron un poco de culpabilidad por lo que acababa de pensar. «Nunca he contado lo que sé sobre Irons», dijo con un fuerte suspiro. Era obvio que estaba agarrándose a la vida con las dos manos para poder explicarlo todo. Ha estado trabajando para Umbrella durante todo este tiempo. Los zombies son fruto de las investigaciones de Umbrella. Y él encubrió los asesinatos. Pero yo no pude demostrarlo. Iba a ser mi exclusiva. Bertolucci cerró sus párpados hinchados, y su respiración se hizo aún más débil mientras sus dedos se separaban sin fuerza ya de su brazo, y ella sintió una oleada de compasión sin poder evitarlo. El pobre idiota, su plan secreto era que Umbrella estaba realizando investigaciones sobre armas biológicas y que Irons lo estaba encubriendo.
Habría sido todo un bombazo periodístico, pero, al parecer, ni siquiera había podido conseguir pruebas sobre ello. No sabe ni una mierda sobre el virus G, nunca lo ha sabido. Y va a morir de todas maneras. Eso sí que es una putada. Jesús dijo a León en voz baja. El jefe Irons. Ada se había olvidado de lo fuera de onda que estaba el joven policía. Era obvio que se trataba de un novato, tanto en el trabajo como en Raccoon City, pero un par de veces le había parecido tan perceptivo que la había sorprendido. Lo que también estaba claro era que el chaval no era un simple caso de testosterona, sino que tenía en buen funcionamiento la parte de la azotea. Ya vale. No es mucho más joven que tú. El periodista está a punto de estirar la pata y tienes que ponerte en camino, no preocuparte por el agente don simpático. Bertolucci se estremeció espasmódicamente de improviso, y sus manos agarraron su pecho mientras gemía, con un sonido agudo y lastimero de agonía. Arqueó la espalda y sus dedos se curvaron como garras. Y el gemido adquirió un tono líquido cuando la sangre comenzó a salir de su boca como un grotesco surtidor. Los miembros de Bertolucci comenzaron a agitarse mientras se ahogaba y se estremecía al mismo tiempo, con todo el cuerpo convulsionándose a la vez que sus toses esparcían gotas rojas por el aire. Entonces Ada vio que florecía una gran mancha roja en su pecho, que se extendió por toda su arrugada camisa bajo sus frenéticas manos, y en ese mismo instante también oyó el húmedo chasquido de los huesos al partirse. Se levantó de un salto hacia atrás mientras León sostenía las manos del reportero, sin saber qué era lo que ocurría con exactitud, pero absolutamente convencida de que aquello no era un simple ataque al corazón. Dios santo. ¿Qué es eso? Bertolucci se quedó inmóvil de repente. Sus ojos se le dieron vuelta y se quedaron en blanco, sin ver ya nada más. La sangre siguió saliendo por sus labios agrietados y Ada siguió oyendo aquel ruido, el horrible ruido de la carne al ser desgarrada, y un instante después vio que algo se movía bajo la húmeda tela de la camisa. «Retrocede», le gritó Ada a León mientras apuntaba con su bereta al pecho del periodista muerto. En la fracción de segundo que tardó en apuntar, una cosa surgió del ensangrentado pecho de Bertolucci. Una cosa del tamaño del puño de un hombre, algo completamente cubierto de pedazos de carne que abrió una boca que no era más que pequeño agujero, pero repleto de agudos dientes cubiertos de rojo, algo que lanzó un agudo aullido. La criatura se contoneó para salir del agujero que ella misma se había abierto, salpicando todo el frío cemento de alrededor con trozos de carne y restos húmedos de tejido. Salió del cuerpo del periodista con un chorro de sangre y, con un último empujón, cayó al suelo. Y salió disparada hacia la puerta abierta que daba a la salida, impulsándose con su cola serpenteante y unas patas que Ada no llegó a ver, dejando un rastro ensangrentado a su paso. Salió por la puerta antes de que Ada se acordara de que estaba empuñando una pistola. Por primera vez desde que había llegado a Raccoon City, por primera vez en toda su vida, se había sentido tan sorprendida que no había pensado en reaccionar. Una criatura parasitaria que se alojaba en el pecho y luego lo desgarraba para salir, como sacada de una película de ciencia ficción. Eso era. ¿Has visto? Logró articular León. Lo he visto, dijo Ada en voz baja, interrumpiéndolo. Se giró, bajó la vista y miró la cara de Bertolucci, inmovilizada para siempre en una angustiosa contorsión de dolor, y luego al agujero del pecho del que todavía resumaba sangre, justo debajo del esternón. Su boca, agrietada por las comisuras. Algo le había implantado la criatura. No sabía qué era y no quería saberlo. Lo que quería era terminar cuanto antes su trabajo y luego alejarse todo lo posible de Raccoon City. De hecho, pensó que jamás había querido algo tanto como aquello último. Cuando se había dado cuenta por primera vez de que se había producido un escape del virus T, había esperado tener que enfrentarse a unos cuantos organismos bastante desagradables, pero la idea de que uno de aquellos seres fuera introducido o se metiera a la fuerza por su garganta, anidara en su cuerpo como un feto aberrante antes de abrirse paso a mordiscos por tu pecho. Si no era lo más horrible que podía imaginarse, desde luego no estaba muy lejos. Miró a León y dejó a un lado todo intento de parecer razonable.
iba a salir de allí para dirigirse al laboratorio, y era una cuestión que, por supuesto, no estaba dispuesta a discutir. Me marcho de aquí, anunció, y se dio la vuelta sin ni siquiera esperar una respuesta por su parte. Comenzó a caminar en dirección a la puerta, evitando con mucho cuidado pisar el reluciente y sangriento rastro que había dejado el pequeño monstruo. Espera. Mira, creo que... Ada. Ella entró en el pasillo con el arma preparada, pero la criatura no estaba a la vista. El rastro de sangre se desdibujaba y desaparecía por fin en la mitad del pasillo, pero ella dio cuenta de que habían dejado la puerta de la perrera abierta. Y también han dejado la tapa del portillo de acceso levantada. Estupendo. León llegó a su altura antes de que hubiera avanzado unos cuantos pasos. Se puso delante de ella, impidiéndole seguir, y Ada pensó por un momento que iba a intentar detenerla por la fuerza. No lo hagas. No quiero hacerte daño, pero te lo haré si no me queda más remedio. Ada, por favor, no te vayas, dijo León, con tono de súplica, no de mando. Cuando llegué a Raccoon City, me encontré con una chica, y creo que está en algún lugar de la comisaría. Si me ayudas a encontrarla, podremos salir los tres de aquí. Tendremos muchas más posibilidades. Lo siento, León, pero este es un maldito país libre. Haz lo que debas hacer, y buena suerte, pero yo no pienso quedarme. Ya he tenido más que suficiente. Sí. Cuando salga de aquí, te enviaré ayuda. Ada lo empujó ligeramente para pasar por su lado, con la esperanza de no tener que utilizar de verdad la violencia, deseando poder decirle que no intentara detenerla, decirle lo peligroso que sería para él siquiera intentarlo. Cuando León volvió a sorprenderla. Entonces, te acompañaré, concluyó. La miró directamente a los ojos, con una mirada decidida y firme. No voy a permitir que te vayas sola. No quiero que nadie más. No quiero que sufras daño. Ada se quedó mirándolo, sin saber qué decirle. Ahora que Bertolucci estaba muerto, no quería tener que dejar colgado ya solas a León en las alcantarillas. No sería demasiado difícil, sabía que el sistema de alcantarillado era muy extenso. Sin embargo, era tan puñeteramente amable, estaba tan decidido a ser servicial, que ella estaba empezando a no querer que le pasara nada malo. Todo habría sido mucho más fácil si simplemente se hubiera tratado de un capullo con una actitud machista. Vale, pues haz pedazos tu tapadera. Dile que eres una agente privada que estás intentando robar el virus G y que no quieres ni necesitas compañía. Cuéntale el alivio que sentiste cuando el periodista estaba a punto de palmarla, o que no tienes ninguna clase de problema con eso de matar, siempre que sea por una buena causa que te paguen. A ver si es tan amable y servicial después de eso. No era una opción. Tampoco lo era intentar convencerlo de que no la acompañara, porque no tendría sentido. Y la verdad es que había una parte de ella, una parte que ella no quería admitir, que quería evitar a toda costa quedarse de nuevo a solas. Ver aquella criatura que se había abierto paso a mordiscos a través del pecho de Bertolucci la había dejado con la sensación de que no era tan invulnerable como a ella le gustaba pensar que era. Bueno, pues entonces deja que venga contigo al laboratorio y, en cuanto encuentres un lugar seguro, lo dejas allí. Si no hay daño, no hay mal. León seguía mirándola fijamente, como si estuviese estudiándola, a la espera de su aprobación. Vámonos, aceptó Ada por fin, y la sonrisa que él le dedicó, aunque fuera encantadora, la hizo sentir todavía más incómoda. Comenzaron a caminar hacia la perrera sin cruzar ninguna otra palabra. Ada seguía preguntándose en su interior qué demonios estaba haciendo. Y si sería capaz de hacer lo que fuera necesario para cumplir con su trabajo. Claire estaba de pie delante de una puerta de estilo medieval, situada al final de un pasillo muy parecido a los de los calabozos de aquella época, donde se había detenido el ascensor. El aire en el interior de toda la comisaría era bastante fresco, pero la humedad helada que desprendían las paredes de piedra de aquel pasillo hacía que el ambiente del resto del edificio pareciera de verano. Era como si hubiera descendido a las profundidades de un castillo antiguo, sacado directamente con una maldición de la Edad Media. Aspiró profundamente mientras decidía cómo iba a entrar.
Estaba segura de que al jefe Irons no le gustaría ni un pelo tener una visita sorpresa, pero la idea de llamar a la puerta le parecía ridícula, por no decir peligrosa. Descubrió unas antorchas ardiendo en unos candelabros de la pared a ambos lados de la maciza puerta de madera. La puerta estaba reforzada con tiras de metal oxidado. Si había albergado alguna duda de que Irons estaba como una chota de loco, la visión de aquel pasillo de ambiente frío y ominoso, unido a las antorchas chisporroteantes, le habían despejado cualquier indecisión al respecto. Un túnel secreto, una estancia oculta con su correspondiente iluminación misteriosa. ¿Qué persona todavía en sus cabales se metería en un lugar como este? No fue el desastre lo que provocó su locura. Irons estaba chiflado mucho antes de que ocurriera el accidente de Umbrella. También ahora estaba segura de otra cosa, aunque no tenía pruebas para demostrarlo. Cuando Sherry le había dicho en qué trabajaban sus padres para ganarse la vida y lo que había sucedido justo antes de que ella se fuera a la comisaría, algo encajó en el interior de su cerebro. Umbrella realizaba investigaciones sobre enfermedades, y lo que estaba claro era que los habitantes de Raccoon City sufrían un grave caso de algo. Sin duda, se había producido alguna clase de accidente, una especie de escape que había dejado suelta una extraña plaga de zombies. Deja de divagar. Claire se mordió el labio inferior, sin saber qué hacer. No tenía la menor duda de que Irons estaba en algún lugar de las cercanías, y de que no deseaba encontrarse de nuevo con él. Quizá debería regresar, reunirse con Sherry e intentar encontrar otro modo o camino de salir de allí. Que aquella zona fuese un lugar secreto no quería decir que necesariamente incluyera una ruta de escape. Sigues divagando, y Sherry sigue allí arriba y sola. Además, todavía empuñas una pistola, ¿te acuerdas? Una pistola con muy poca munición. Si esa era la guarida secreta de Irons, seguramente guardaba armas en su interior. O quizás solo era otro pasillo, uno que se hundía aún más en las profundidades de la comisaría. De todas maneras, seguir pensando de aquel modo no le estaba proporcionando una mierda de información con la que decidir. Claire apoyó la mano en el pomo de la puerta, inspiró profundamente de nuevo, y empujó para abrirla. La pesada puerta giró lentamente sobre sus goznes bien engrasados. Dio un paso atrás y levantó su arma. Jesús. Una estancia vacía, tan húmeda y poco acogedora como el pasillo. Pero con una decoración y un mobiliario que le puso la piel de gallina y los pelos de punta. Una única bombilla desnuda colgaba del techo e iluminaba el lugar más tétrico que ella jamás había visto. En mitad del recinto había una mesa, manchada y desgastada, con una pequeña sierra y otras cuantas herramientas y utensilios esparcidos por su superficie. También vio un mellado cubo de metal y una fregona, apoyados en una pared manchada de agua, al lado de un fregadero portátil con manchas secas de algo rojo en su interior. Las estanterías de las paredes estaban repletas de botellas polvorientas y de lo que parecían ser huesos humanos, pulidos y de color pálido, dispuestos como si fueran macabros trofeos. Y el olor. Un olor químico, un hedor ácido y penetrante, que apenas lograba tapar otro olor más siniestro. Un olor a locura. Incluso el mero hecho de mirarla hacía sentir enferma. Chiflado era un término que desde luego se quedaba corto para definir el estado mental del jefe de policía, pero no había nadie más por allí, y eso significaba que podría haber otro pasadizo secreto en el lugar. Además, como mínimo debía entrar para encontrar alguna otra arma. Claire entró en la estancia después de tragar saliva, aliviada de no haber llevado a Sherry con ella. Ver aquella cámara de torturas le habría producido pesadillas, no era cuestión de exponer a la chiquilla a quieta, o te disparo ahí mismo. Claire se quedó de piedra. Cada músculo de su cuerpo se congeló mientras Irons empezaba a reírse detrás suyo, desde detrás de la puerta donde no se le había ocurrido mirar. Oh Dios mío, oh, Dios, oh, Sherry, lo siento mucho. La risita ahogada de Irons creció hasta convertirse en la carcajada jovial y eufórica de un hombre loco, y Claire comprendió que iba a morir.